Muy buenas amigos. Bueno, hace unas semanas creo que fue, de hecho, bueno, sí, aquí tenéis. Esta noticia es de abril, yo creo que fue unos días antes, saltó la noticia de que MetaMask, bueno, pues no se podía utilizar en Venezuela. Luego salió ya la noticia de que al final se restableció el servicio, pero bueno, esto creó bastante confusión y bueno, pues asustó bastante a mucha gente que utiliza MetaMask. Eh, por eso os traigo esta alternativa de la que ya he hablado en el canal, pero creo que puede ser muy interesante. Sé que es difícil cambiar de servicio cuando estamos habituados y bueno, pues llevamos mucho tiempo con otro, pero os aseguro que merece la pena probarlo por lo menos y tener esta otra herramienta, Rabbit, en caso de que, bueno, pues vuelva a ocurrir esto, ya sea en Venezuela o donde te encuentres. Vamos con ello. Bueno, aquí está la noticia un poco, voy a pasar por encima, pero bueno, para que veáis un poco lo que pasó, ¿de acuerdo? El bloqueo fue solo en Venezuela, fue por el tema de legalidad, ¿vale? Y bueno, pues aquí también, por lo visto, era una conexión que hace MetaMask con Ethereum a través de Infura, que es un servicio que conecta con la blockchain, ¿de acuerdo? Que, como dice este tweet, bueno, pues también hace saltar las alarmas porque realmente no es tan descentralizado como nos podríamos esperar. Vale, bueno, pues la cosa es que cambiaron un poco la cosa y al final se pudo hacer. Aquí nos avisan de cosas que podemos hacer para evitar este tipo de bloqueos. Podemos utilizar VPN, pero ¿qué pasa con las VPN? Que, bueno, en algún momento o te pueden pillar o te pueden, ¿sabes? No es 100% seguro tampoco, y más si no eres una persona que esté habituada a utilizar este tipo de servicios. Y luego están las VPN o de pago o las gratuitas. Y muchas gratuitas que se ofrecen por ahí luego llegan a ser scam y te pueden robar mucho más de lo que te parece que te estás ahorrando. Así que bueno, pues la otra alternativa que marcan aquí, como veis, es utilizar otros monederos. Podéis utilizar Trust Wallet, MyEther Wallet, MyCrypto y ya os digo, yo os recomiendo por lo menos probar Ravi. Tenemos un vídeo por ahí, os lo pondré luego en la descripción también para que le echéis un vistazo. Pero bueno, aquí tenéis la página web donde lo podéis descargar. Ahora mismo está disponible para Chrome, Brave y cualquier otro navegador que esté basado en Chromium, que es el motor que utiliza Chrome. Yo ya lo tengo aquí instalado. Vamos a echar un vistazo. Voy a quitar esto un momento para que veáis dónde lo tengo instalado. Yo estoy utilizando un navegador un poco especial porque sí es verdad que no hay mucha compatibilidad entre Ravi y MetaMask. Por ejemplo, no puedes tener los dos instalados en el mismo navegador, tienes que tener uno u otro, así que con eso sí que tenéis que tener cuidado. No sé si más adelante se mejorará eso, ahora mismo no es posible tenerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad, voy a poner aquí mi contraseña. Bueno, y ya tenemos aquí la wallet. Fijaos que Eh, por, por ejemplo, aquí tenemos nuestro saldo que sería en todas las blockchain que tengamos conectadas. Podemos tener conectadas muchas blockchains y a un simple clic. No tenemos que estar configurando a mano, ni copiando, ni yendo a páginas de terceros para añadirlas, como Chainlist, que yo suelo utilizar en MetaMask. Bueno, pues aquí tenemos el saldo, como podéis ver. Tengo $30 en USDC, tengo $13 en Matic, ¿de acuerdo? Y bueno, pues jamón y algo de USDT. Eso por ahí. Aquí podemos ver las DeFi si estamos utilizando DeFi y también podríamos ver los NFT en caso de que tengamos. Yo en este momento no tengo. Ahora mismo estoy utilizando la red de Matic, como podéis ver aquí. Y si nos vamos aquí, podemos ver
a qué páginas estamos conectados y en cualquier momento podemos desconectarnos si queremos para evitar que, bueno, pues sigan conectados a nosotros y si sufren un hackeo puedan robarnos nuestro dinerito, ¿de acuerdo? Así que con eso también me parece muy interesante. Luego tenemos el tema de las transacciones. ¿Veis? Aquí tenemos todas las transacciones que he ido haciendo. Lo tengo todo a simple vista, digamos. Tema de seguridad. Desde aquí yo puedo aprobar tokens y NFT. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo pinchar aquí y ver con qué tokens he interactuado y qué nivel de riesgo tengo. Yo he interactuado con este token, por ejemplo, en 2 exchanges y ahora mismo, como le he dado más permisos, a este, por ejemplo, le he dado permiso para que utilice 90 USDC, a este le he dado permiso para que utilice 25. En este caso, como este tiene 90, podría, si es hackeado, podría robarme todo el saldo que tengo, que son 30, ¿vale? Porque yo le he dado 90. Igual con este y con este. Todo lo que tenéis aquí lo podéis hacer y aquí podéis revocar contratos. Cosa muy interesante y que antes pues nos teníamos que ir a otras páginas externas para hacerlo. Directamente desde aquí vamos a tener control absoluto de cuánto nivel de riesgo tenemos y en cualquier momento vamos a poder revocar esos contratos si nos interesa. Yo ahora mismo aquí estoy probando dos plataformas. Orion, por un lado, que la vamos a ver. Yo tengo aquí en Saber. ¿Veis? Yo he depositado $50. Voy ganando 0,05. Voy ganando, me están dando un 15% de interés anual. Y bueno, pues ya he ganado 5 céntimos. Esto lo hice el día 8 del 4, estamos a 11. Bueno, pues en 3 días he ganado 5 céntimos. No está mal para lo poco que es un 1%, digamos, de que estoy utilizando, ¿de acuerdo? Ya veis que es una cantidad muy pequeña. Y por otro lado, tengo también HammonSwap, que como habéis podido ver, también eso lo tenemos aquí directamente. Desde aquí podríamos acceder a HammonSwap o App Orion. Ya lo tenemos todo desde ahí. Creo que aquí tengo unos bonos, eso es, aquí. Y esta es la inversión que hice, que compré 3.000, bueno, compré unos 1.000 jamones o así y me dieron 3.000 por el vesting que tiene, ¿vale? Por el APR que es 1.60. Bueno, pues todo eso, como veis, yo estoy interactuando perfectamente con todos estos o todas estas plataformas, todos estos DEX, como si fuese MetaMask, pero con Rabi. Como veis aquí, yo no tengo instalado MetaMask y solo Rabi y puedes hacer lo que quieras. Si queréis, vamos a hacer un pequeño intercambio para que veáis cómo funciona. Voy a ir a KickSwap y vamos a aprovechar que el Bitcoin está muy bajo y vamos a hacer una pequeña inversión. Fijaos que aquí, veis, me dice que se quiere conectar por Polygon, pero puedo utilizar muchas más redes. Tengo ahora mismo estas redes funcionando, pero puedo conectar todas estas redes. Y es tan fácil como pinchar aquí y ya la tengo configurada. O aquí, por ejemplo, vamos a configurar estas dos y mirad, ya estas 6 redes las tengo configuradas. Voy a pinchar en Polygon, que es la que vamos a utilizar. ¿Veis? Aquí me da todas las opciones que me permite este exchange. Este exchange yo puedo interactuar con él con 4 redes: BSC, Ethereum, Phantom y Polygon. Bueno, pues vámonos para atrás. Le decimos que sí, que conecte. Veis que ya se me ha conectado. Vamos a cambiar aquí y vamos a irnos a USDC. Y como es lo que tengo más expuesto, vamos a cambiarlos por una cantidad. Vamos a comprar 20 en BTC. Vamos a buscar BTC. Es el Rapid, ¿de acuerdo? WBTC. Y le vamos a decir que nos cambie $20 USDC por Bitcoin. Vamos a probar el contrato.
Fijaos que aquí yo puedo configurar cuántos tokens estoy dispuesto a probar. Y yo puedo cambiar aquí, decirle que nunca más de 100 tokens, por ejemplo. Vamos a confirmar. Voy a ver qué, bueno, feed puedo pagar desde el más económico al más rápido. Incluso lo puedo cambiar. Aquí veis que, por ejemplo, pues instantáneo me va a salir por 55, fast por 38. Vamos a utilizar fast. Vamos a firmar. Ahora estoy aprobando el token. Y como veis es idéntico a MetaMask. Para mí mucho más rápido. Mirad, ya está. Aquí está submit y complete. Es decir, ya se ha enviado y ya se ha completado. Ahora solo tengo que esperar que KickSwap me diga que ya está confirmado, que cambie esto para que se active el botón de swap y ya pueda cambiarlo. Vamos a ver si lo hace. ¿Veis? Tarda más el paso de KickSwap que lo que es la transacción. Aquí vamos a ver la transacción. Vamos a ver si nos la muestra. Aquí nos sale directamente la web. Bueno, aquí está. En principio debería ser esta, hace 42 segundos. Y como veis ya está. Así que es más de KickSwap, que suele tardar en cambiar el estado. Bueno, Bitcoin hoy está en 40.500 dólares. Así que bueno, a ver si nos sale bien esta inversión. Vale, ya lo tenemos aprobado. Vamos a darle swap. Confirmamos. De acuerdo. Y aquí le vamos a dar instantáneo. Para que sea un poquito más rápido. Nos va a costar casi lo mismo, unos 5 céntimos. Vamos a firmar. A ver si hay diferencia. Bueno, pues ya está enviada la transacción. Y completada. Vamos a cerrar aquí. Aquí todavía no aparece. Vamos a pinchar aquí. Veis que todavía la transacción no aparece. Ahora sí. Y mirad, aquí tenemos el token Bitcoin. Vamos a copiarlo. El contrato. Vamos a venirnos aquí. Vamos a ver en tokens. Y fijaos que ya directamente me aparece. No tengo ni que añadirlo. En caso de que no apareciese, lo podría añadir a través de aquí. Lo podría añadir sin problemas. Como añadí Jamón Swap, que fue el único que no me detectó. Este, como veis, ya me lo ha detectado. Y como veis, bueno, pues ya tengo aquí mis 20 dólares en Bitcoin. Pues así de simple es esta aplicación, que yo creo que es una alternativa muy, muy potente a lo que es MetaMask y que por el momento, bueno, pues en caso de que MetaMask sea prohibida por lo que sea o tengamos problemas, podemos recuperar las semillas, que deberíamos tenerlas todo, y cargarlas en esta aplicación. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.